Hoy quiero hablarles sobre un hecho extraordinario que es la aparición de la Virgen María en el Tepeyac, en lo que sería después la Ciudad de México, el indiecito Juan Diego. Eso desde el punto de vista estético, cuando se analiza como obra de arte la imagen de la Virgen, es un hecho sumamente sorprendente, porque es lo que se considera ageropoietes. Es decir, es un término griego que significa no hecho por las manos del hombre. Eso, por ejemplo, se le puede adjudicar a la impresión que hay en la sábana santa. No está hecha por las manos del hombre. Y se le aplicaba en la antigüedad a muchos íconos, a muchas imágenes religiosas que se consideraba que habían sido pintadas o por lo menos inspiradas directamente por Dios, algo así como sería la escritura de las Biblia por el hagiógrafo, sería como habrían sido pintadas. Bueno, estas imágenes son sorprendentes cuando se las estudia como obra de arte, porque evidentemente no tienen los pigmentos que nosotros conocemos, no responden al estilo artístico de la época, a los conocimientos que se tenían en ese momento, el modo de impresión es distinto del modo en que se imprimía una obra de arte en ese momento. Y por eso son verdaderos milagros. Es decir, milagro es cuando la consecuencia no tiene relación con la causa. Entonces hay algo que no se puede explicar, ¿no? No se puede explicar cómo se imprimió la sábana santa, no se puede explicar cómo se imprimió la imagen de la Virgen en el ponchito de Juan Diego. No tiene explicación humana. Desde el punto de vista nosotros podemos explicar, por más que hayan sido grandes autores, como Leonardo da Vinci, por ejemplo, que nos asombra por sus inventos y por su ingenio y por ser como un hombre anticipado a su tiempo, pero bueno, uno puede decir esto, él en tal cuaderno lo justifica de tal manera, pero en estas pinturas ageropoietes, es decir, no hechas por la mano del hombre, sino pintadas directamente por Dios, no hay explicación humana, no hay explicación humana en cómo fueron pintadas ni en cómo se conservan, incluso cómo se conservan las fibras sobre las cuales están impresas, porque particularmente, no en el caso de la sábana santa, que es un tejido sumamente fino, muy costoso, muy importante, muy bueno, y entonces verdaderamente podía naturalmente resistir al tiempo. ¿No era así acaso del ponchito de Juan Diego, que era una fibra vegetal que hubiera desaparecido al poco tiempo? Y que de hecho se hicieron experimentos sobre esto, ¿no? Es decir, cuánto dura este poncho en un estado natural, sobre todo teniendo en cuenta que en los primeros años de la veneración de esta imagen no estuvo protegida por ningún vidrio ni de ninguna manera que pueda retrasar, ¿no es cierto?, la corrupción de un elemento. Bueno, en esto quiero decirles dos o tres cositas que son muy llamativas, aun cuando ustedes pueden encontrar tantas cosas acerca de la mirada, acerca de la posición de las flores, acerca de los signos que tienen su manto, cómo se pueden leer en el tiempo y en el espacio de Juan Diego, cómo hay un aspecto indígena y cómo hay un aspecto europeo, y entonces se da una perfecta conexión, ¿no es cierto?, entre la Virgen, que va a ser la madre de este continente americano, en donde se da esa fusión tan curiosa y tan armoniosa en algún sentido, ¿no?, de lo europeo con lo telúrico, con lo americano. Y contarles, por ejemplo, un aspecto que no podría haber sido entendido en su tiempo, que es lo que se llama la mandorla, que es el halo que tiene la Virgen alrededor de ella. Mandorla significa almendra.
Y eso es algo que existe en la teología católica, que existe en la simbología. Es un halo que solo puede llevar Jesús y la Virgen, porque son santísimos, es decir, todo, desde la cabeza hasta los pies, son santos. No hay nada en ellos que sea pecado. Mientras que los santos solamente llevan el nimbo, ¿no es cierto?, la aureola, que emite luz alrededor de su cabeza. ¿Por qué? Porque los santos no son santísimos, es decir, tenían los pies sucios, como Jesús en la última cena le lava los pies a los apóstoles. Porque nosotros, por más que podamos vivir una vida en armonía con Dios, siempre tenemos pecado, y la Sagrada Escritura dice que el justo peca por lo menos 7 veces por día. Es decir, que nosotros somos hombres pecadores que difícilmente podríamos llegar a ser inocentes. Pero la Virgen y Jesús no son pecadores, son realmente inocentes. Y por eso llevan ese halo de luz tan curioso que se llama mandorla. Eso difícilmente alguien en 1532, ¿no es cierto?, en un momento tan incipiente, piensen que América fue descubierta solamente 40 años antes, ¿no? Eso difícilmente podría haber sido pensado en ese momento como un atributo de la Virgen. Lo mismo ese misterioso 8 que hay en el manto de la Virgen a los pies, que tiene relación con lo que se llama el octavo día. Vieron que la semana tiene 7 días, al séptimo día, que sería el día sábado, Dios contempló su obra, descansó y dijo que esa obra era buena. Pero la resurrección se da el domingo, es decir, en el octavo día. Es decir, que la creación, que lleva 7 días, se completa con la resurrección de Jesús, que es el octavo día. Y por eso el octavo día va a significar la plenitud, el más allá, ¿no es cierto?, el triunfo del Inmaculado Corazón de María, el reinado eucarístico de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida para juzgar a vivos y muertos. Es decir, el octavo significa la victoria justamente de ella, que está pisando la serpiente porque ha derrotado al pecado y al demonio en su propia vida, que es una vida pura e inmaculada. Y por eso no hay forma de poder explicar cómo esos símbolos tan profundos podrían haber estado en una imagen tan primitiva y podrían haber estado en una armonía tan perfecta como está en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Por eso, así como nosotros en la Sagrada Escritura decimos, pero qué cosa, ¿no? En la Sagrada Escritura, los textos más antiguos tienen 3.500 años en cuanto a sus fuentes orales, 3.200 años en cuanto a su escritura de antigüedad. Es increíble que uno puede leer un texto de 3.200 años y que tenga actualidad y que me hable a mí. Eso solamente lo puede hacer Dios. Bueno, lo mismo cuando pinta, ¿no es cierto? De la misma manera que cuando inspira a los escritores sagrados, evidentemente nos propone unas imágenes que son superiores a las que nosotros podríamos hacer, a las que nosotros podríamos imaginar, por genios que fuéramos. Y ya les digo, eso no desde la fe, por ser sacerdote, sino desde la crítica artística, ¿no? Es decir, desde la lectura de una obra artística con puntos de vista científicos, ¿no es cierto? Es decir, evidentemente no tiene ninguna explicación humana, y por eso hacemos bien en llamarlo ageropoietes, es decir, no hecha por las manos del hombre, es algo que nos supera totalmente y que no tiene una explicación humana, y que por lo tanto no podemos ponerlo en la historia del arte, o no podemos ponerlo en la historia del arte americano o del arte europeo en América, porque ciertamente es algo que está muy por encima. Vieron que nosotros decimos que el operar sigue al ser, es decir, el chancho hace chanchadas, ¿no es cierto? El puerco sería en España, ¿no es cierto?,
hace porquerías, ¿no? Porque es un puerco. Bueno, lo mismo pasa, el hombre hace cosas humanas y Dios hace cosas divinas. Y por lo tanto, cuando nosotros nos encontramos con algo que es superior a lo humano, y entonces, bueno, tenemos que pensar que la causa de eso es Dios y que hizo una cosa divina, una cosa sublime, una cosa que está por encima de nuestra capacidad. Por eso es algo que 500 años después nosotros vamos a seguir sorprendiéndonos de esa belleza va a seguir hablándonos a nosotros, va a seguir diciéndonos a nosotros un mensaje como supo decirlo en ese momento, en la lengua de ese indiecito, en los símbolos de vestimenta, de gestos de ese indiecito. Supo decirle, he aquí que soy tu madre, estoy con vos, ¿no es cierto? Quiero quedarme para protegerte, para ampararme, y eso nos lo sigue diciendo el día de hoy. Eso solamente lo puede hacer Dios, y por eso hacemos bien en llamar a la imagen de la Virgen de Guadalupe, milagrosamente impresa en la tilma de Juan Diego, Ageropolletes, no hecha por las manos del hombre. Les voy a dar la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.